Esta historia comienza en una noche fría y tormentosa, en un castillo, donde vemos como un hombre lleva a escondidas a una pequeña niña al castillo, mientras vemos como otra niña desde la ventana se alegra de ver al hombre. La niña iría a abrirle la puerta al hombre, saludándolo felizmente al ser su padre, preguntándole si acaso le había traído algún regalo. El hombre le diría que le trajo algo parecido, mientras hace que aquella niña encapuchada entre. El hombre presentaría a su hija, la cual se llama Kirsi, a la otra niña. El hombre entonces le presentaría a la otra niña. Esta se llamaba Lucía. Kirsi al principio vería a Lucía con un poco de asco, pero su padre la miraría con una mirada desaprobatoria, a lo que Kirsi entonces de forma elegante le dice a Lucía que es un placer conocerla. Entonces, Lucía muy conmovida y feliz abraza a Kirsi, aunque en el proceso ensucia su vestido. Entonces el padre de Kirsi le dice a ella que Lucía vivirá con ellos a partir de ahora, diciéndole que ella podrá ser una buena dama de compañía para Kirsi. Para el momento en el que su boda se acerque, Lucía inocentemente le pregunta al padre de Kirsi de qué boda habla, a lo que Kirsi le contesta que habla de su boda, contándole cómo algún día ella se casará con un príncipe y entonces se convertirá en reina, contándole cómo están comprometidos desde niños, sorprendiendo a Lucía. Luego Kirsi le diría que si ella iba a ser su dama de compañía, que entonces deberá darle un cambio de apariencia donde primero la cambiarán de ropa, tocando la ropa que ella tiene, a lo que Lucía se asustaría un poco. Entonces vemos cómo la capa que Lucía lleva se levanta un poco y veríamos cómo debajo de ésta se ocultan un par de alas. El padre de Kirsi, que por si no quedó claro es el rey, notaría esto y rápidamente las ocultarla, diciéndole a Kirsi que la deje en paz de momento ya que Lucía estaba muy cansada y que además ella ya debería estar durmiendo. Entonces el rey cargaría a Lucía para llevarla a otro cuarto mientras un sirviente se ofrece a cargarla por el rey, pero éste le diría que no era necesario, diciéndole luego a Lucía que todo estará bien y que ahora está a salvo. Veríamos entonces las orejas puntiagudas de Lucía, revelándonos que ella en realidad es un hada. Muchos años pasarían después y veríamos cómo Lucía despierta lentamente en su cuarto, comenzando primero a arreglar su cabello, mientras vemos a su espalda sus hermosas alas azules, las cuales luego ella ocultarla utilizando un corset, luego acomodaría su cabello una vez más de tal forma que oculten sus orejas puntiagudas, asegurándose de que todo esté bien. Finalmente terminando su disfraz y quedando perfectamente humana, luego ella caminaría por los pasillos del castillo notando al gato de Kirsi, el cual aparentemente volvió a ser dejado fuera del cuarto de esta por la misma. Entonces Lucía abriría la puerta del cuarto de Kirsi, notando varias botellas alcohólicas, pensando en que si amiga nuevamente se pasó de borracha, luego vería como el gato de Kirsi, el cual por cierto se llama Navi, se pondría sobre la misma indicando dónde está ella. Lucía se lo agradecería y luego trataría de despertar a Kirsi, diciéndole que hoy tienen un largo día por delante, pero Kirsi se quejaría ya que a pesar de ser la reina no la dejan dormir hasta tarde, pero entonces Lucía le quita la manta a Kirsi haciendo que ésta sienta frío al instante, para luego abrir las cortinas dejando entrar la luz del sol mientras le dice que ella aún no es reina y que además cuando ella realmente lo sea, es poco probable que incluso así pueda dormir hasta tarde. Luego Lucía le resaltaría el tema de las botellas de vino en el piso. Kirsi le diría que esa es la única forma de entretenerse en el castillo. Lucía le diría que para empezar ella debería prepararse para un torneo que se realizara hoy, mientras Kirsi se queja de este mismo torneo, preguntándose por qué su prometido no organiza algo que a ella le guste. Como un baile o un picnic romántico, preguntándole a Lucía si quizás él la está evitando. Lucía le diría que no, que más bien pareciera que es ella quien lo está evitando, pero que eso se termina hoy al igual que sus bebidas nocturnas, bromeando con que Kirsi es más agradable sin que tenga resaca. Ambas reirían un poco, pero entonces Kirsi diría que todo sería más fácil si las hadas no causaran tantos problemas ya que su prometido, el cual se llama Raymond, está muy ocupado viendo el tema de la guerra con las hadas. Lucía se quedaría en silencio mientras la mira, pero entonces Kirsi le dice que es mejor que dejen de hablar de ella ya que sabe que esto será un gran cambio también para Lucía, pero ella le responde que a diferencia de ella, no se casará con un rey, pero Kirsi le dice que mantenga la esperanza ya que seguramente la boda de Lucía se acercará pronto. Lucía entonces le dice que mejor primero ella debería vestirse antes de empezar a organizar más bodas. Más tarde, vemos un festival donde mucha gente la pasa bien, mientras vemos una tienda donde un hombre le dice a alguien que esta es su única oportunidad y que no tendrán otra.
luego vemos como a quien le está diciendo esto, es una especie de ser con armadura y un ojo rojo. Más tarde, vemos como dos caballeros se baten en un duelo, donde rápidamente uno de ellos es vencido por el otro, siendo el ganador un caballero llamado Sorbenor, quien es halagado por varias mujeres. Luego vemos como entre la multitud están Kirsi y Lucía quienes hablan sobre cómo esta pelea era algo injusta ya que Baynard era el campeón del rey por lo cual era el más habilidoso, mencionando además que así también podrán ver si consiguen algún pretendiente para Lucía, a lo que ella le responde con indiferencia. Pero Kirsi le dice entonces que ella le prometió que ambas se divertirían y eso incluye hablar de hombres entre ellas dos, diciéndole que simplemente debe elegir a uno que le gusta, pero Lucía le dice que los caballeros no son frutas o verduras como para simplemente elegirlos. Pero Kirsi entonces brinearia diciendo que ella tiene razón, que los caballeros son 100% carne, causando un poco de risa entre ambas. Luego ambas se dirigen a donde está el rey y prometido de Kirsi. Mientras está le dice a Lucía que quizás nadie note que llegaron tarde, pero entonces un sirviente resaltaría la llegada de ambas, mientras que el rey Raimund mira a Kirsi y le agradece que ella lo acompañe hoy. Ella le daría las gracias y se sentaría a su lado, creándose así un silencio incómodo. Lucía le diría a Kirsi que le hable al rey, por lo que ella le habla sobre cómo Baynard estaba avanzando rápidamente en el torneo de caballeros. Raimund le daría la razón y mencionaría que éste seguía invicto sin ninguna derrota, pero que a pesar de eso seguía siendo entretenido para el público, pero luego diría que quizás hoy él tenga un nuevo desafío si es que llega a ser verdad lo que su mago le dijo, preguntándole entonces a un hombre llamado Norrix si acaso esto era cierto. A lo que vemos a un hombre llegar, Raimund lo presentaría como Norrix, el mago de la corte. Norrix pediría disculpas a Kirsi por no presentarse antes, pero ella le dice que no hay problema, presentándole a Lucía quien le pregunta acerca de su puesto como mago, ya que según ella sabía, la magia estaba prohibida en el reino. Norrix le daría la razón, pero le mencionaría que el rey le dio permiso a él y algunos otros para poder practicarla, diciendo que usarían la magia para el progreso del reino en vez de usarlo para la destrucción. Esto sorprendería a Lucía quien le dice que espera poder saber más de su trabajo, lo que sorprende a Norrix diciéndole que sería un placer, dándole un beso en la mano mientras Kirsi y Raimund se miran entre ellos. Raimund entonces le diría a Lucía que hoy ella tendría la oportunidad de ver el trabajo de Norrix. Entonces le preguntaría a Norrix dónde está el guerrero que él le prometió, a lo que Norrix le dice que éste está esperando a que el rey lo convoque. Raimund entonces lo convoca, mientras le dice a Kirsi que quizás ese guerrero termine como chatarra a manos de Baynard. Luego Norrix, haciendo uso de su magia, comenzaría a convocar un ser metálico, como si su cuerpo solo fuera una armadura, sorprendiendo a todos mientras le dice al rey que aquí está su nuevo campeón. Kirsi se asustaría un poco, mientras Lucía miraba interesada y Raimund preguntaba si la entrada dramática era necesaria. Luego Lucía miraría fijamente a la armadura viviente y ésta también la miraría. Luego Norrix dice que este ser es inofensivo hasta que su majestad ordene que ataque, por lo que, emocionado, el rey le gritaría a Sir Baynard que pelee con la armadura viviente y este le dice que aunque no desea destruir el trabajo de Norrix en el primer día, lo hará con gusto si es orden del rey, añadiendo que dedicara esta victoria a su majestad Kirsi. El rey le diría que puede dedicarle las victorias a quien quiera mientras siga ganando, diciéndole también que espera poder recibir su rosa de la victoria. Lucía preguntaría a qué se refiere. A lo que Raimund le dice que al ganador se le otorga una rosa para que éste pueda regalársela a quien desee, pero luego Raimund diría que es suficiente charla y que mejor ambos luchadores comiencen la pelea. Ambos guerreros se preparan y Lucía se alejaría de Kirsi, quien le pregunta a dónde va. A lo que Lucía le dice que buscará un lugar mejor para poder ver más de cerca. Entonces los dos guerreros frente a frente se preparan, esperando a que el rey inicie la pelea. Luego este finalmente ordena iniciar, comenzando así la pelea entre la armadura viviente y Sir Baynard, quien halaga a la armadura por su ataque inicial. Ambos seguirían peleando mientras Lucía en el público dice que ambos son asombrosos peleando, pero entonces un hombre que estaba a su lado le diría que Baynard estaba en desventaja. Lucía pregunta por qué, a lo que el hombre le explica que debido a la racha de victorias de Baynard, este tendría demasiada confianza que harían que sea poco precavido con peleas distintas como la de ahora. Lucía diría que pareciera que este hombre conoce muy bien a Sorbenor, a lo que el hombre le dice que él es su escudero, presentándose como Pérez.
Lucía estaría por decirle que es un gusto conocerlo, pero se ven interrumpidos por el público que exclama de alegría al ver cómo Baynard le da un golpe con escudo a la armadura, para luego darle una estocada con la espada que atraviesa su armadura y capa. Baynard le diría que hizo un gran esfuerzo, diciéndole que mejor se rinda, pero la armadura entonces lo ataca con sus garras, causándole un pequeño corte y luego golpeando y mandándolo a volar unos metros. Luego tomaría su espada y trataría de atacar a Baynard, pero este lograría esquivar el ataque y protegerse con su escudo. Mientras tanto, Pérez se pregunta cómo la armadura puede seguir de pie mientras Baynard sigue siendo atacado por la armadura, quien lo está poniendo cada vez más en aprietos, pero Baynard comenzaría a desesperarse y atacar desprolijamente, siendo atacado por la armadura hasta poner a Baynard de rodillas. ¿Quién le dice si acaso eso es todo lo que tiene? Pérez, impactado por la resistencia de la armadura, le diría a Baynard que se rinda, ya que la armadura estaba por dar el ataque final y no valía la pena morir por un título, a lo que Baynard hace caso y suelta su espada, perdiendo así su racha invicta y convirtiendo a la armadura en el nuevo campeón. Pérez se acercaría a ver a Baynard mientras la armadura se acerca al rey, quien alaba la gran pelea felicitando a Norrix por haber hecho un gran trabajo. Entonces el rey ordenaría que le dieran la rosa a la armadura, aunque su súbdito no sabría si dársela o no. Además, Norrix dice que la armadura no sabe seguramente el significado de la rosa, indicando que quizás él debería tenerla, pero el rey le diría que no, ya que fue la armadura quien derrotó a Baynard, ordenando nuevamente que le dieran la rosa a la armadura. Entonces el sirviente del rey se acercaría temerosamente al ser metálico, entregándole la rosa, y siendo recibida por la armadura, el rey le diría que se la regale a alguien, por lo que ésta miraría al público y a las mujeres que había, quienes rezaban a los dioses no ser elegidas por él, pero entonces observaría a Lucía, por lo que se le acerca y Lucía al notarlo lo saludaría, pero la armadura solo se agacharía un poco, entregándole la rosa que ganó y siendo recibida por la dama, quien se quedaría viéndolo mientras éste le da la espalda y se aleja. Ella seguiría viéndolo embobada, pero entonces Kirsi le llama la atención. Lucía entonces le pregunta qué necesita, a lo que Kirsi le dice que no tiene idea de cómo hablarle a su futuro esposo, así que le pide consejo a Lucía, contándole cómo, a pesar de que el torneo terminó hace unas horas, el rey Raymond ya estaba organizando, diciendo que pareciese que él no tiene otra cosa mejor que hacer, como por ejemplo planear la boda de ambos. Luego Kirsi miraría la flor que Lucía recibió de la armadura, preguntándole si se sentía bien. Lucía le diría que sí, preguntándole por qué lo pregunta, a lo que Kirsi le dice que aquella armadura prácticamente la atacó y que además dejó muy herido a Sir Baynard. Menciona él cómo este no pudo asistir al banquete por sus heridas y que ahora está recuperándose en su cuarto. Lucía, algo sonrojada, le diría a Kirsi que a ella no le pareció tan aterrador, mientras Kirsi le dice que ella es bastante valiente. Luego la armadura viviente miraría a Lucía, sorprendidola. Luego le diría a Kirsi que ella se iría por un momento, pero Kirsi protestaría, diciendo que no puede creer que ella vaya a acercarse de nuevo a esa cosa, a lo que Lucía le dice que es para agradecerle por la flor y por una cuestión de educación, pero Kirsi le dice que eso es una locura y no educación, y que además como amiga y futura reina no le recomienda no acercarse. Pero Kirsi nota que Lucía ya se había alejado de ella y ya estaba hablando con el rey Raymond, diciéndole que Kirsi tiene unas ideas para la boda. Kirsi la miraría con algo de enojo mientras Lucía se despide de ella, acomodándose la flor en su cabello mientras se acerca a la armadura. Lucía lo saludaría de nuevo, pero la armadura solo la miraría. Ella también lo felicita por ganar el torneo, pero entonces el mago Norrix la nota, acercándose a ella y saludándola mientras le pregunta si está disfrutando del banquete. Ella le diría que sí y que también estaba felicitando a su campeón de metal por haber ganado. Norrix se quedaría perplejo por un momento por dicha acción, pero luego se reiría de ello, diciéndole que eso es muy amable de parte de Lucía, pero que lamentablemente felicitarlo era inútil, ya que según él, la armadura solo sabe pelear y no puede hablar y mucho menos puede entender lo que Lucía le dice, añadiendo que a pesar de su apariencia, él solo es una armadura vacía. Lucía tocaría el torso de la armadura preguntándose si realmente era así, viendo a los ojos del hombre metálico, alejando su mano rápidamente mientras le dice a Norrix que ella no está acostumbrada a tratar a la gente como cosas, preguntándole luego si la armadura tiene nombre. Norrix le diría que no le puso ninguno, ya que no es una mascota, aunque requiere casi el mismo mantenimiento que una de verdad.
Pero Lucía le diría que entonces la gente no podrá hablar bien de la armadura viviente sin un nombre, a lo que Norrix le da la razón. Él entonces pensaría en un nombre, pero entonces le diría a Lucía que mejor ella elija un nombre. Ella le preguntaría por qué y él le dice que es más apropiado ya que ella es quien tiene la rosa que la armadura ganó y que además él se dedica a otras cosas más mágicas. Entonces Lucía pensaría por un momento, preguntándole a la armadura si acaso le gustaba el nombre de Modeus. Norrix le pregunta sobre ese nombre y como este es de un héroe de un cuento de hadas, a lo que Lucía le da la razón ya que es el cuento que el padre de Kirsi les leía a ella y Kirsi cuando eran niñas. Norrix entonces aceptaría ese nombre, pero luego le diría a Lucía que en el caso de que ella quiera aprender más sobre las cosas que él hace, ella tiene permiso para ir a su taller cuando quiera. Lucía le diría que le gustaría mucho. Norrix se pondría feliz mientras ambos se despiden del otro. Despidiéndose Lucía también de Modeus diciendo que pronto se verían de nuevo, Lucía se iría dejando al mago y armadura detrás, pero estos estarían siendo observados por alguien oculto desde arriba, quien aparentemente está observando a Modeus. Al día siguiente, vemos a Lucía en un campo recogiendo flores acompañada del gato Navi, con intenciones de llevarle estas flores a Sir Baynard ya que piensa que ver flores lo hará sentir mejor. Ella pediría indicaciones a un guardia y continuaría su camino, llegando a la habitación de Baynard y tocando la puerta, la cual es abierta por Pérez, quien se alegra de verla y le pregunta qué hace aquí. Ella le dice que vino a traerle flores a Baynard y desearle una pronta recuperación. Él le diría que ella es muy amable pero que este no era un buen momento. Acto seguido escuchamos un grito de Baynard exigiendo la revancha mientras una botella sale volando sobre sus cabezas. Luego ambos mirarían dentro del cuarto y vemos como Baynard está sobre la cama exigiendo tener una revancha con Modeus mientras Pérez trata de calmarlo y decirle que se calme, mientras Lucía notaría que no es la única que le ha traído flores. Baynard se quejaría sobre no querer descansar, diciendo que ahora es el hazmerreír del reino con su ahora historial de peleas manchado. Pérez le pediría disculpas a Lucía ya que él le dio algo de vino a Baynard para tratar de calmarlo, pero eso solo hizo que se enoje más. Baynard seguiría quejándose de la victoria de Modeus, diciendo que es injusta, pero Lucía protestaría y diría que Modeus ganó de forma justa y limpia. Baynard se acercaría a ella y la miraría, preguntando ¿quién era Modeus? Pero entonces Pérez lo toma del brazo y le dice que si quiere una revancha primero debe descansar porque a diferencia de Modeus, Baynard necesita dormir, a lo que Baynard le da la razón. Luego Lucía estaría por retirarse, pero antes Pérez le pide un favor. Este sería entregarle una nota al mago Norrix donde indica que los tratamientos tradicionales no están ayudando a Baynard, diciendo también que normalmente él iría a entregar la carta pero no quiere dejar solo a Baynard y mucho menos que sepa que está usando magia para curarlo. Lucía aceptaría con gusto. Pérez le agradecería y le indicaría dónde se encuentra el taller de Norrix. Luego ambos se despedían mientras Lucía ahora se dirige a la torre oeste, pero mientras ella caminaba, alguien desde los árboles la estaría espiando, alguien diciendo que ella no era el objetivo. Luego vemos a aquel individuo que espiaba a Modeus la noche anterior, hablando con un pequeño ser mágico sobre Lucía y él como ella no parece saber dónde está Modeus, diciéndole que me necesitan a alguien que les dé información de verdad como un guardia. Luego miraría a un guardia que estaba pasando, por lo que rápidamente este individuo se mueve frente al guardia, haciéndose notar. El guardia le gritaría que se identifique mientras lo persigue a través de unas escaleras, pero entonces las luces de las escaleras se apagan y de la nada el guardia es atacado y desarmado. El guardia trataría de ver dónde se había metido el intruso, pero sin esperarlo ya estaba sobre él. El guardia se asustaría al ver que el intruso se trata de un hada, pero ésta lo tomaría como rehén diciéndole que le diga lo que quiere saber y lo dejara vivir, preguntándole qué sabe acerca del hombre de metal, es decir Modeus. Más tarde vemos a Lucía llegar a la torre donde está Norrix, cansada ya que tuvo que subir una gran cantidad de escaleras, diciéndole a Navi que quizás Norrix aprecie la compañía. Ella tocaría la puerta, pero entonces Norrix desde dentro gritaría diciendo que no lo molesten mientras trabaja, abriendo la puerta cansado y enojado, pero eso cambiaría al instante que nota que se trata de Lucía. Ella lo saludaría y preguntaría si llega en mal momento. Pero Norrix le pide disculpas ya que no sabía que era ella quien tocaba, diciéndole que pase aunque Lucía tenía dudas si su presencia lo molestaba, pero él le diría que no. Ella entraría y se quedaría sorprendida por las cosas que ve en el taller de Norrix. Este se avergonzaría un poco ya que piensa que debió haber ordenado un poco
diciendo que este lugar no suele tener muchas visitas y que no es apto para una dama, pero Lucía le diría que este lugar le encanta y que nunca estuvo en el taller de un mago. Norrix le diría que no muchos tienen la oportunidad de ver uno ya que no hay muchos magos, a lo que Lucía pregunta ¿a qué se debe eso? Norrix le dice que se debe a que ser mago requiere años de entrenamiento además de pedir el permiso para poder ejercer magia, además de conseguir un mago que te entrene y muchos otros procesos burocráticos y como esto causa un camino muy largo que no muchos pueden aguantar, mientras Norrix explica. Lucía movería unos libros y levantaría una manta la cual ella notaría que estaba cubriendo a Modeus, entonces ella la levanta y lo saluda, preguntándole qué hacía escondido, a lo que Norrix le dice lo guardo mientras él terminaba algunas de ajustarle unas cosas pero Lucía le dice que no es apropiado que deba guardar a su campeón como si fuera un mueble viejo, diciendo que no se lo merece, pero Lucía se sorprendería al ver que a Modeus le falta un brazo. Norrix le dice que a eso se refería él con unos ajustes, diciendo que solo está ajustando unos hechizos de la armadura y añadiendo otros ya que la pelea que Modeus tuvo con Sir Baynard hizo que notará un par de cosas a mejorar, pero entonces Lucía recordaría a lo que vino, dándole a Norrix el mensaje de Pérez. Norrix sonríe al ver que el gran Baynard requiere de sus servicios y que eso era como ganar el propio torneo, diciendo que quizás después de todos los años de problemas que Baynard le causó, el tiempo seguramente es su mejor medicina para sus heridas, pero entonces Lucía le pregunta si acaso a los magos no se les enseña humildad. Por lo que Norrix se disculpa por eso y le dice que se dejó llevar por su orgullo por un momento y que comenzaría a preparar el tratamiento para Baynard. Esto causaría risa a Lucía, lo cual fue notado por Modeus. Luego pasaría un rato y vemos como Modeus está sentado junto a Lucía, quien le dice que espera que la falta de su brazo no le duela. Ella entonces miraría dentro de la armadura de Modeus, viendo un cristal flotante que ella supone se trata de su corazón, pero pediría disculpas ya que quizás espiar eso es algo privado y personal. Luego Norrix se acerca a Lucía diciéndole que ya tiene listo la medicina para Baynard y que hará que uno de los sirvientes le lleve la medicina de inmediato. Lucía le dice que eso es genial y que seguramente Baynard se lo agradecerá, pero Norrix le dice que eso sería demasiado por parte de Baynard, pero que se alegra de que al menos ella lo aprecie. Luego Norrix se centraría en el brazo faltante de Modeus mientras Lucía le pregunta si puede ayudarlo con eso, pero él le diría que no ya que ella no tiene licencia, pero ella le duplicaría que al menos con las partes faltantes, por lo que Norrix acepta diciendo que no ve problema con que ella lo ayude con algunas cosas. Luego Norrix le indica lo que debe hacer, indicándole que debe marcar en un libro los hechizos que él quiere incluir y luego escribirnos en la armadura de Modeus, dándole un libro para anotar. Luego él le muestra que él pone los hechizos en zonas donde las marcas de los hechizos no se notan. Lucía comenzaría a leer los hechizos que Norrix puso, notando que muchos de estos últimamente se centran en la velocidad. Ella resaltaría eso y Norrix le explica que eso se debe a que en el torneo él notó que Modeus se movía muy lento, aunque Lucía dice que Baynard quizás no concuerde con esa afirmación, diciéndole luego a Modeus que no se preocupe y que luego de que terminen él será más rápido que un conejo. Luego ella comenzaría a escribir los hechizos en la armadura mientras Norrix le pregunta por qué ella tiene tanto interés en lo que él hace, ya que normalmente la gente del castillo no se interesa en la magia y mucho menos una dama. Normalmente la gente solo se interesa en los resultados. Ella entonces le dice que durante casi toda su vida ella se centró en preparar a Kirsi para su novia, centrándose en todo tipo de formalidades, pero ella siempre sintió que puede aprender más y como de niña ella leía bastante, pero que con eso no le bastaba, ya que ella quería hacer esas cosas que leía, diciendo también que espera no parecerle egoísta a Norrix. Él le dice que eso no es anda egoísta y que su sed de conocimiento es admirable, contándole como mucha gente solo se contenta con ser ignorante y por no querer saber más cosas, aunque también menciona que a veces uno sabe demasiado, pero luego le dice a Lucía que no se preocupe por eso y que cualquier pregunta que ella tenga él puede contestársela. Luego Norrix haría un hechizo sobre el brazo de Modeus mientras Lucía observa con atención preguntándole cómo logra hacer eso. Norrix le pregunta si se refiere a la magia y ella le dice que sí, a lo que él le dice que esperaba que las preguntas de ella fueran más específicas. Entonces Lucía le pregunta entonces cómo funciona la magia, pero sería también poco específico, a lo que Norrix le dice que intentara explicárselo como se lo explicaron a él, comenzando a explicarle que la magia requiere de energía proveniente de algo que la tenga, como por ejemplo una flor, diciéndole que los hechizos y encantamientos también
Necesitan eso y que cuanto más poderoso sea el hechizo más energía se requiere, contándole que hay distintos niveles de magia que requieren más o menos energía, iniciando primero con las flores las cuales tienen la energía para hechizos y encantamientos simples. Luego estaban los sacrificios de animales los cuales dan mucha energía pero también depende del tamaño del animal aunque estos son más complicados ya que requieren la muerte del animal y por último estaban los sacrificios humanos, los cuales se suele usar necromancia pero este tipo de magia obviamente era ilegal. Luego le diría que la mejor forma de ver la magia era verla como si fuera fuego y como todo fuego, este necesita leña. Lucía le diría que todo eso es increíble pero también le diría que cuando Modeus peleó en el torneo, Norrix no usó ningún hechizo o encantamiento. Él le diría que es muy observadora y procedería a explicarle que los magos hábiles como él pueden obtener energía de su propio cuerpo y como el truco es no extraer mucha energía de en una sola extracción. Lucía le pregunta si eso no es peligroso. Pero él le dice que lo sería si él fuera un mago novato pero él no es uno, diciéndole que ya era hora de instalar el brazo de Modeus. Ambos luego instalan el brazo al hombre metálico. Pero entonces Lucía haría una pregunta que parece que pone nervioso a Norrix. Ella le pregunta qué uso para crear a Modeus. A lo que él responde que fueron años de hechizos y mucha prueba y error pero que en sí, el encantamientos inicial fueron un oso, un ciervo, un lobo y un león, luego terminan de poner el brazo. Lucía agradecería a Norrix por dejar que ella lo ayude, pero entonces un guardia entraría de golpe al taller. Norrix se enojaría ya que nadie puede entrar a su taller sin permiso. El guardia le pediría disculpas pero le dice que tiene órdenes de llevarlo con él ya que un hada se infiltró en el castillo. Lo cual hace que Lucía se ponga muy nerviosa. Norrix preguntaría dónde está esa hada ahora. El guardia le dice que la vieron por última vez cerca del cuartel y que todo el castillo está buscando al hada ahora. Norrix diría que hay buscarla y evitar que escape mientras Lucía se ponía cada vez más incómoda. Luego Norrix dice que activará las defensas mágicas del castillo para evitar que salga y diría también que los arqueros de las murallas estén listos en caso de que ésta logre salir. Pero Lucía diría que quizás eso es demasiado exagerado ya que ni siquiera saben por qué el hada está aquí. Norrix entonces le diría que ella no sabe lo que es encontrarse con hadas y que nunca hay una buena razón por la que un hada esté cerca. Luego Norrix le diría a Modeus que cuide a Lucía hasta que la amenaza haya pasado. Pero Lucía le dice que quiere ir con él pero él le dice que eso es muy peligroso y que lo mejor será que se quede en el taller y que luego él la buscaría. Luego Norrix y el guardia se irían. Lucía trataría de irse con él pero el mago cerraría la puerta con magia. Lucía golpearía la puerta llamándolo pero no tendría respuesta alguna. Ella pensaría entonces como en casi toda su vida nunca había hablado con otra hada, recordando como el rey Goldborne, aquel rey que la trajo al castillo y padre de Kirsi, le dijo que lo mejor era que no hablara con otra hada pero que a pesar de eso, no puede evitar sentir un dolor extraño en el pecho por esta situación. Un dolor que le indica que debe salir de esta habitación y encontrar a esa hada antes que nadie. Luego Lucía miraría desafiante a Modeus, preguntándole si acaso él intentara detenerla para que se quede en el taller. Modeus la miraría fijamente por un momento pero entonces él retrocedería y se haría a un lado, siendo agradecida por Lucía por no interponerse en su camino. Entonces ella comenzaría a buscar entre las cosas del taller, buscando algún hechizo de o algo que pueda romper la magia de la puerta, rogando que ojalá aún no sea muy tarde para aquella hada intrusa. Mientras tanto, vemos a aquella hada la cual se está escondiendo de unos guardias, la cual luego le hablaría a ese pequeño ser azul, la cual se llama Lazuli, diciéndole que esta vez los metió en muchos problemas. Lazuli le diría que él es un tonto por creer en la información de aquel guardia que interrogaron. Él se defendería sabiendo que era imposible saber que ese guardia estaba dándole información falsa y dirigiéndolo directamente al cuartel de los guardias, recordando el momento en el que eso pasó y como la hada entró al cuartel buscando a Modeus solo para encontrarse a decenas de guardias dentro. Luego el hada le diría que posiblemente no saldría del castillo con vida y que lo mejor era que Lazuli se escapara ya que era mejor que ella viviera y no morir ambos, pero la pequeña ser azul se negaría, lo cual no sorprendería al hada, por lo que entonces decidiría salir de su escondite pensando en que tan rápido los humanos podrían correr. Mientras tanto, Lucía estaría terminando de escribir en el suelo un círculo mágico, comenzando a leer luego unas oraciones de un libro mágico, mientras luego le dice a Modeus que las flores que trajo deberían ser suficientes para poder activar el círculo mágico. Entonces ella estira sus brazos y se concentraría para realizar el hechizo,
causando que el círculo mágico comenzara a brillar, finalmente activando el hechizo, creando así un portal que atraviesa el piso. Pero al hacerlo ella sentiría algo raro dentro de ella, como si algo se rompiera en ella, sintiendo eso y preguntándose si acaso eso era lo que uno sentía al lanzar un hechizo. Pero ella ignoraría eso y se centraría en el portal, viéndolo junto con Modeus sin atreverse a dar un paso aún, pero entonces ella diría que las damas van primero, por lo que ella daría un paso y caería dentro del portal, atravesándolo y cayendo al pasillo debajo del portal, centrándose ahora en encontrar a esa hada. Antes de que la atrapen y la encierren de nuevo por su seguridad, así que debería asegurarse de ser lo más sigilosa posible, pero entonces un gran estruendo metálico se escucharía detrás de ella. Lucía miraría a su espalda y vería que Modeus entró al portal y cayó de este al piso. Lucía diría que hasta ahí terminaría el sigilo y ayudaría a Modeus a levantarse. Luego ella ve cómo el portal se cierra y como ya no hay vuelta atrás, ellos entonces caminaría por los pasillos y distintos lugares del castillo, mientras recuerda que Norrix había dicho algo acerca de unos mecanismos mágicos para atrapar al hada, no queriendo pensar en lo que pasaría si aquella hada vuela a través de esos mecanismos. Pero entonces Lucía y Modeus se detendría de golpe, ya que más adelante unos guardias estarían hablando acerca de cómo deben actuar si se encuentran al hada, ya que nunca un hada había entrado al castillo, mencionando también que primero deben atacar primero y preguntar después, preguntándose también qué objetivo tendrá esa hada en el castillo, pero decidiría ignorar eso. Lucía entonces pensaría en por qué todos suponen siempre lo peor, entendiendo que muchos piensan eso por la guerra, pero no todas las hadas buscan sangre o batalla, pensando en cómo todo el castillo está en alerta por la simple presencia del hada sin que ésta haya hecho nada, pero entonces ella escucharía a un guardia gritando que vio al hada. Lucía miraría en esa dirección y se encontraría cara a cara con el hada intrusa, pero unos guardias se acercarían, entonces él. Hada tomaría de rehén a Lucía, diciéndole que por favor se comporte así todos logren salir con vida. Lucía le diría que en realidad quiere ayudarlo, pero el hada no le creería ya que todos los humanos dicen lo mismo. Pero entonces el hada notaría algo en Lucía, estando por decirle algo, pero entonces el hada sentiría como detrás de él una presencia pesa y aterradora se aproxima a él, siendo Modeus quien lo toma de la capucha y lo lanza hacia la pared para luego tomarlo del cuello y estando a punto de atacarlo con un golpe mortal, mientras el hada le suplica que no lo haga, entonces Lucía le dice a Modeus que se detenga, poniéndose frente a él, por lo que Modeus se detiene mientras Lucía le pide que por favor no lo lastime. Entonces Lucía le pregunta al hada cómo se llama. A lo que ésta le dice que su nombre es Kin. Lucía le diría a Modeus que Kin solo estaba asustado y que por favor no le haga daño. Modeus miraría a Lucía, viendo también la flor que anteriormente le regaló, acercándose y acariciando esta junto con el cabello de Lucía. Mientras tanto, el mago Norrix les dice a los guardias que hacen parados, pero entonces notaría la situación de Modeus y el hada, viendo a Kin y diciéndole a los guardias que no esperen y arresten al hada, pero los guardias estarían preocupados de que ésta les lance un hechizo. Pero Norrix les dice que el hada no hará nada de eso, acercándose a Modeus y diciéndole que lo liberen. Modeus obedece y Kin cae al piso. Pero entonces Norrix pondría su mano en su cara y le aplicaría un hechizo que anula el uso de su magia temporalmente. Luego Norrix tomaría del brazo de Lucía y le diría que él le había dicho que se quedara en el taller, preguntándole también cómo logró escapar. Lucía le diría que usó uno de los hechizos de sus libros, sorprendiendo a Norrix. Ella le diría que tuvo cuidado al hacerlo, pero él le contesta que no solo fue peligro sino también que al no tener licencia, también era ilegal y que era un crimen muy grave. Luego le pregunta si alguien la vio. Ella le dice que solo Modeus la vio, por lo que Norrix se calma. Ella entonces le pregunta si acaso no va a reportarla por usar magia. Él le dice que no, siempre que entienda lo grave que fue hacer eso. Entonces Norrix le pregunta qué hechizo usó para escapar. Ya que la magia de la puerta era muy fuerte, ella le dice que usó un portal, sorprendido a Norrix ya que un portal es un hechizo muy avanzado ya que requiere de mucha práctica y disciplina. Pero entonces alguien llamaba a Lucía. Esta era Kirsi quien se acerca a ella preguntándole si se encuentra bien. Lucía le dice que se encuentra bien mientras por un lado pasan los guardias con el hada arrestada. Luego el rey Raymond felicita a Norrix por lo útil que el hombre de metal es, ya que el hada logró despistar a los guardias mientras que la armadura logró atraparla en solo un momento. Luego el rey se pondría serio y le preguntaría a Kin cómo entró al castillo.